Guadalupe Moreno Higuera. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputadas, diputados, quienes hoy nos acompañan, quienes nos siguen por Congreso Ahora. Vamos a dar lectura. Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos. Con relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se propone reformar la fracción 48ª del numeral 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinquennies de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, presentada por la diputada María Luisa Ojeda González, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de los siguientes antecedentes. En sesión pública ordinaria del día 28 de septiembre del año 2023, la ciudadana diputada María Luisa Ojeda González presentó al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone reformar la fracción 48ª del numeral 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinquennies de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, la cual fue recibida con fecha 28 de septiembre de 2023 por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos para su estudio y dictamen. 2. De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, las comisiones permanentes deberán presentar por escrito el dictamen que corresponda. Es por ello que en atacamiento a tu disposición lo ponemos a consideración de esta honorable asamblea, considerando, primero, las comisiones de puntos constitucionales y de justicia y de derechos humanos, asuntos indígenas y afromexicanos, de conformidad con lo ordenado en los artículos 45, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, es competente para conocer y resolver la iniciativa de cuenta, debiendo precisar que la iniciativa fue presentada por la ciudadana diputada María Luisa Ojeda González, integrante de la 16ª legislatura, quien en términos de lo dispuesto por los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la facultad de iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones. Segundo, en la exposición de motivos de la propuesta establece la iniciadora que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur, como ente público, recibe recursos provenientes de los impuestos de las y los subcalifornianos. Debe de contar con mecanismos para vigilar y fiscalizar el buen uso y manejo de esos recursos públicos. Uno de esos instrumentos es el órgano interno de control de dicho organismo, el cual es designado directamente por la persona titular de la Comisión Estatal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto del artículo 44 ter de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur, el cual establece: quien ocupe la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos designará a quien desempeñará la titularidad del órgano interno de control de la comisión
Prueba análisis del perfil profesional y la documentación que acredite experiencia y los conocimientos requeridos. Lo anterior plantea una preocupación importante en relación con la dependencia y subordinación que podría seguir debiendo a la forma en que se designa al titular del órgano interno de control. Esta designación recae en la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que plantea un posible conflicto de intereses, ya que no se puede ser juez y parte en la misma causa. En ese sentido, cuando la misma entidad que está siendo supervisada tiene el poder de nombrar a quien la supervisa, existe el riesgo de que la independencia y la imparcialidad del órgano interno de control se vean comprometidos. Esto podía socavar su capacidad para llevar a cabo una supervisión efectiva y tomar decisiones imparciales en caso de posibles malos usos del poder público. Para garantizar la integridad y la efectividad del sistema de control interno, es crucial considerar métodos de designación que eviten conflictos de intereses y fomenten la autonomía de este órgano. Esto podría incluir la participación de entidades independientes en el proceso de selección o la implementación de salvaguardar adicionales para proteger la imparcialidad y la independencia de quienes ocupen el cargo. El titular del órgano interno de control tiene, entre otras, las siguientes facultades. Artículo 44 bis. Está encargado de prevenir, corregir, investigar, calificar y, en su caso, sancionar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual contará con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y garantizar la independencia entre ambas unidades para el ejercicio de sus funciones. Que dicho sea de paso, esto no ocurre a cabalidad. Como podemos observar, dicho órgano interno de control no tiene de origen un elemento esencial que le permita actuar con autonomía, lo cual implica que de existir indicios de faltas administrativas, existe una alta probabilidad de que éstas no se atiendan, en particular si son cometidas por titular de la Comisión Estatal, el cual tiene la facultad de designar a la persona titular del órgano interno de control. Por lo anterior señalado, es que debemos de tomar una visión crítica y consistente sobre el poder, su relación con el Estado y la necesidad de salvaguardias para prevenir su mal uso por la importancia de los órganos internos de control como mecanismos para supervisar y equilibrar el ejercicio del poder público, además de tener una gran relevancia en la búsqueda de establecer un marco legal que promueva la transparencia, la responsabilidad y la justicia en el ejercicio del poder estatal. Tercero, estas comisiones, después de analizar la iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, consideramos procedente la propuesta de reformar la fracción 48ª del numeral 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinquies de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, a razón de que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recurso del presupuesto. Asimismo, las atribuciones y obligaciones que establece el inciso E, cuarto párrafo, apartado A de la fracción quinta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: el titular del órgano interno de control del instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior en la forma y términos que determine la ley. Durará 6 años en el cargo y podrá ser reelecto
por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. Es necesario armonizar las disposiciones contenidas en la Constitución local con las reformas constitucionales federales. Estos temas han nutrido la agenda política nacional en los últimos años y existen ya importantes consensos de todas las fuerzas políticas en el sentido de implementar mecanismos que nos permitan avanzar en ese sentido, ya que diversos organismos constitucionales autónomos, tales como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el propio Instituto Nacional Electoral, a pesar de su naturaleza autónoma, cuentan con el respectivo órgano interno de control cuyo titular en los tres casos es designado por la Cámara de Diputados. Cuarto, para los efectos de la estimación de impacto presupuestario, a que alude el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las autoridades competentes en la aplicación de la norma prevista en el proyecto de decreto que hoy se propone, deberán ajustarse a las partidas presupuestales presentes y futuras previamente asignadas. Por ello, en términos de lo dispuesto en los artículos 115, 116 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a su consideración de esta honorable Asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto, que reforma la fracción 48ª del numeral 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinqués de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Artículo primero. Se reforma la fracción 48ª del numeral 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 64. Son facultades del Congreso del Estado. 48º. Elegir a la presidenta o presidente, consejeras y consejeros y la persona titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los comisionadas y comisionados del organismo garante denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, y a los miembros del Consejo Consultivo de dicho organismo, con arreglo en esta Constitución y de conformidad al procedimiento indicado para ello en las leyes respectivas, según sea el caso. Artículo segundo. Se reforma el artículo 44 ter y el artículo 44 quinqués de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur. Artículo 44 ter. El Congreso del Estado, con el voto de la mayoría calificada de las diputadas y diputados presentes en la sesión, designará a quien desempeñará la titularidad del órgano interno de control de la comisión, previo análisis del perfil profesional y la documentación que acredite experiencia y los conocimientos requeridos. Artículo 44 quinqués. Quien ocupe la titularidad del órgano interno del control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durará en su encargo 4 años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que haya desempeñado, previa postulación y cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley, y solo podrá ser removido en su cargo por las faltas contempladas en la legislación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Para la elección de quienes ocupe la titularidad del órgano interno del control, se seguirá el mismo procedimiento en el señalado para la elección de quienes ocupe la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En el caso de renuncia o ausencia definitiva de quienes presida la titularidad del órgano interno de control, le sustituirá en sus funciones y con todas las facultades de la ley quien ostente el cargo de titular de la unidad de investigación para concluir el periodo respectivo, dando aviso de inmediato al Congreso del Estado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo,
se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en la sala de sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los 30 días del mes de abril de 2024. Atentamente, Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputado José María Vilés Castro, presidente; diputada Alejandra Sandoval Bastida, secretaria; diputado Enrique Ríos Cruz, secretario. Comisión Permanente de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, diputada Efrosina López Velasco, presidenta; diputada María Guadalupe Moreno Higuera, secretaria; diputado Juan Pérez Cayetano, secretario. ¿Es cuanto? Queda de primera lectura el presente dictamen.